Tecnolosa. Por tanto, para controlar un circuito electroneumático es aconsejable no utilizar sensores fotoeléctricos y utilizar sensores de proximidad, capacitivos o inductivos. Mejor capacitivos porque si el extremo del vástago es de plástico, como en este caso, si el sensor es inductivo no lo va a detectar. Entonces, es mejor que sean capacitivos. Claro, los fotoeléctricos, como funcionan con 5 voltios y consumen muy poca corriente, pueden ser alimentados directamente con la placa Arduino, cosa que no puedo hacer con los sensores capacitivos, porque funcionan con un voltaje superior, entre 6 y 36 voltios, y consumen más corriente. Entonces, la placa del Arduino no es capaz de alimentar directamente los sensores capacitivos. Pero sí que se pueden alimentar con una fuente externa. Entonces, uniendo el negativo del sensor o de los sensores con el negativo del Arduino y con el negativo de la fuente externa, se pueden utilizar sensores capacitivos con el Arduino, porque el positivo de la fuente externa la conectaré al positivo de los sensores. Por tanto, al Arduino irá el negativo de los sensores, el cable azul, y la señal, el cable negro. Y el cable marrón irá a la fuente externa de tensión. De esta forma podemos utilizar sensores capacitivos con Arduino para controlar el circuito electroneumático. En vez de sensores fotoeléctricos que funcionan a 5 voltios y que pueden ser alimentados directamente con el Arduino, puedo utilizar sensores de proximidad, capacitivos e inductivos que funcionen a más de 5 voltios y conectarlos al Arduino. Bueno, la respuesta es que sí. Lo que pasa es que evidentemente no pueden ser alimentados con el Arduino, porque según las características estos sensores tienen una tensión de trabajo de entre 6 y 36 voltios, pero en la práctica si no aplicas 8, 9 o 10 voltios no funcionan. Con lo cual no pueden ser alimentados directamente con el Arduino, pero sí que puedo enviar señales al Arduino, señales de estos sensores al Arduino. Aquí he hecho un pequeño esquema en el que, aquí tenemos a la izquierda una batería, una fuente de alimentación de continua, que será la que alimente el sensor capacitivo, por ejemplo, NPN. Vamos a suponer un sensor capacitivo NPN. Entonces, el negativo del sensor lo tengo que conectar al negativo del Arduino y al negativo de la fuente, ¿vale? Para que yo pueda enviar señales de este sensor al Arduino, estos negativos tienen que estar conectados, Negativo del Arduino con negativo del sensor y con el negativo de la fuente de alimentación. Y el positivo de la fuente irá conectado al positivo, al cable marrón del sensor capacitivo NPN. Este cable pues tendría que ser marrón en vez de azul. Vamos a ponerlo marrón, ¿vale? Para que se vea que es el positivo, o sea, el marrón del sensor es tengo que conectarlo al positivo de la fuente. Entonces, de esta manera, cuando se active se active el sensor capacitivo NPN, pues enviará
una señal, un 0 al Arduino. Vamos a explicar más detenidamente la conexión de un sensor de proximidad capacitivo NPN que funciona con un voltaje entre 6 y 36 voltios. Como este sensor consume bastante corriente, pues alrededor de unos 300 miliamperios, pues claro, lo lógico es, lo suyo es no conectarlo directamente, no alimentarlo con la tarjeta Arduino, porque la tarjeta Arduino pues suministra unos 500 miliamperios, entonces este sensor de proximidad es mejor alimentarlo con una fuente externa, ¿vale? Pero claro, este sensor tiene que enviar señales al Arduino, tiene que estar conectado de alguna forma al Arduino. Entonces, mirad, aquí tenemos el Arduino, la alimentación, positivo rojo, negativo negro, y tenemos la entrada, este cablecito va a un pin, al pin 4 del Arduino, sería la entrada. Este es el LED y la resistencia para visualizar la señal. Y estos son los tres cables del sensor. Aquí tenemos el sensor capacitivo. Entonces, el azul va al negativo del Arduino y, cuidado, va al negativo de la fuente externa. Aquí tenemos una fuente externa que, bueno, lo puedo poner a 24 voltios, por ejemplo. ¿Vale? Y tenemos que he conectado el negativo de la fuente externa con el negativo del Arduino a través de la placa. Esta es la clave. Y luego el positivo del sensor, que es el cable marrón, va al positivo de la fuente. Entonces, de esta forma, cuando el sensor se active, el cable negro se conecta internamente, al cable azul, porque es NPN. Entonces, como el azul está masa, el sensor enviará un negativo, un valor bajo al Arduino. ¿Lo veis?